Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Hoy terminaremos de leer esta primera parte del libro de Reyes, leyendo los capítulos del 20 al 22. En el capítulo 20 veremos la guerra entre Israel bajo el mando del rey Acab versus los arameos bajo el mando del rey Ben-Hadad. Este era el rey de Aram. Veremos cómo Ben-Hadad, junto con 32 reyes y un gran ejército, invadieron la tierra de Israel en el norte, sitiando la ciudad capital, que era en ese momento Samaria. Acab, el rey de Israel, no hizo nada, no tenía el poder militar adecuado y como un incrédulo, no se volvió al Señor en busca de su ayuda. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es misericordioso y derrama gracia abundante. Veremos que Dios ayuda a Acab y al pueblo de Israel, mostrando así su amor inmerecido, así que podremos ver la gracia de Dios obrando en medio de su pueblo, a pesar de quién es y cómo estaba viviendo el pueblo en ese momento. Las obras que Dios manifestó en ese tiempo son similares a las que Él nos ha manifestado a nosotros. Por naturaleza, nosotros también estábamos en una situación difícil. Satanás nos tenía cautivos y estábamos condenados a muerte. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no acudimos a Dios en busca de su ayuda. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo era posible si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero nuestro Dios misericordioso mostró su amor inmerecido por nosotros al rescatarnos y entregarnos salvación por medio del sacrificio perfecto de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veremos cómo Dios envía profetas y guía a Acab en la victoria frente a Ben-Hadad. Pero esta historia no termina ahí. El profeta incluso le advierte a Acab que se prepare, que aproveche el momento, porque este rey arameo, Ben-Hadad, volverá a hacer guerra al cabo de un año. Los vecinos de Israel creían en muchos dioses. Ellos creían en cada uno que estos dioses tenían poder sobre solamente ciertas partes del mundo o sobre ciertas figuras que encontramos en la naturaleza. Ellos no creían en que había un único Dios verdadero, que era todopoderoso, que era creador del cielo y de la tierra. En el relato veremos que estos creían que Jehová era el Dios de los montes. Por lo tanto, la solución era tener una batalla muy lejos de los montes, es decir, en los valles cercanos. Así que veremos en este relato que Dios demostraría a los enemigos de Israel que Él no solamente es el Dios de los montes, sino que es el Dios de toda la creación, venciendo al numeroso y experimentado ejército de los arameos con un pequeño ejército de Israel. Al final de este relato veremos cómo Acab perdona la vida de este rey Ben-Hadad. Esto traerá consecuencias porque, según vemos en la historia, pareciera que Acab prefería agradar al hombre que agradar a Dios. Pareciera que a Acab no le importó que Ben-Hadad blasfemara contra Dios, que buscara matar a su pueblo y terminó llamándole incluso hermano a este hombre que hizo sufrir al pueblo. De esta forma resaltó su importancia en la nobleza al tratar de rey a rey, en vez de la importancia de obedecer a Dios y proteger a su pueblo. Este hecho pareciera un desprecio finalmente de la gracia que había sido derramada por parte de Dios y entregada a Acab. Así que Dios nos libre, hermanos y hermanas, de tan terrible pecado. Oremos para que su Espíritu Santo nos guíe y podamos gozarnos en su gracia día a día y que respondamos conforme a tan maravilloso regalo que hemos recibido. Cuando leamos el capítulo 21 veremos la historia de la viña de Nabot. En esta conocida historia podremos apreciar la maldad de la esposa de Acab, Jezabel. Y no solo eso, sino que también cómo ésta parecía ser, cómo este, es decir, Acab, parecía ser dominado por Jezabel. Este capítulo es una gran lección sobre el daño que puede traer a nuestras vidas la codicia. La codicia no debe ser confundida con un anhelo o un sueño de crecer o prosperar. Vemos la codicia cuando Acab, siendo el rey y teniendo todo, al no poder tener la viña de Nabot, dice que se puso triste y enojado, que se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y que no comió. Es lo que nosotros podríamos decir un término muy popular, se amurró. No era pecado ofrecer comprar una propiedad, pero en este caso Acab se negó a aceptar un no como respuesta.
Y es un buen punto para poder meditar el día de hoy. La codicia comienza cuando no agradecemos lo que Dios nos ha entregado, ya sea nuestro lugar donde vivimos, la comida, la ropa, nuestra casa, nuestra cama. El siempre estar preocupado de tener más, el siempre desear tener más, en vez de disfrutar lo que ya tenemos. Sobre este punto debemos meditar, agradecer de corazón lo que Dios nos ha entregado, ayudar a evitar la codicia en nuestros corazones. Sobre esta negativa de Nabot, hay que recordar que el plan de Dios siempre había sido que la tierra permaneciera perpetuamente en posesión de cada familia israelita. Las tierras eran la heredad del pueblo, habían sido otorgadas por Dios. Tan importante eran que si alguien en extrema necesidad había tenido que vender, ésta debía regresar a su dueño el año del jubileo. Claramente, al vender esta tierra al rey, no volvería nunca más a su familia, y es por eso la negativa ante un trato que a nuestros ojos podría haber sido justo, pero finalmente iba contra el plan de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que Nabot prefiere agradar a Dios que agradar al rey. También vemos el impacto de la mujer de Acab, Jezabel. En el relato veremos una mujer fría y calculadora, o también derechamente mala. Acab se somete a la maldad e idolatría de su mujer y esto también traerá consecuencias a su vida. También veremos en este relato cuando Elías se encontró con el rey, es decir, el profeta Elías se encontró con el rey Acab en la viña de Nabot. Dice que las primeras palabras de Acab hacia Elías fueron: ¿me has hallado, enemigo mío? Y aquí está la clave del problema. Acab veía a Dios y a los profetas de Dios como sus enemigos. Podríamos destacar cómo la codicia actúa en el hombre, viendo la historia de Acab, pero también recordando cómo actuó en David. Porque si lo pensamos bien, ambos reyes fueron culpables de codicia. Acab quiso apoderarse de la propiedad de otro hombre y David quiso apoderarse de la esposa de otro hombre. Ambos reyes recibieron la visita del profeta de Dios. Sin embargo, aquí terminan las similitudes. David no saludó al profeta de Dios con la palabra: ¿me has hallado, enemigo mío? David vemos que se arrepintió de su pecado y esto quedó por escrito en el Salmo 51. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Al final de este capítulo veremos cómo un corazón humillado ante Dios obtiene misericordia y piedad. Vemos cómo acá al parecer se humilla ante Dios, aunque también debemos notar que el dolor era por el castigo que iba a recibir. No se logra observar un arrepentimiento genuino sobre el pecado cometido, como por ejemplo podría haber tomado las tierras y restituirlas al pariente más cercano de Nabot. Esto podría haber sido una muestra real de su arrepentimiento. Finalmente, el día de hoy, cuando estemos en el capítulo 22, veremos una reunión entre Acab, rey de Israel, con Josafat, rey de Judá, para reunirse e ir juntos en una guerra. En este relato veremos la aparición de falsos profetas. Al parecer, Josafat, el rey de Judá, tenía afinado su discernimiento espiritual, porque no le importó que 400 profetas dijeran lo mismo. Josafat le pregunta a Acab: ¿no queda aún aquí algún profeta de Jehová para que le consultemos? Quizás porque estos 400 profetas estaban identificados con los becerros de oro que tenían en Israel, y por eso Josafat le hace esta pregunta. Su corazón debió haberlo inquietado. Y acá dice que hay un profeta de Jehová, pero que no lo quiere llamar, porque siempre le profetiza solamente mal, culpando así al profeta por lo declarado, en vez de ir al origen del problema, el cual estaba en su idolatría y rebelión contra Dios. Y esto es como algunos que dicen: es que a mí no me gusta tal pastor, es muy duro en sus prédicas, él como que me hace sentir culpable. Y la pregunta es, ¿el problema es realmente el predicador o solamente se está viendo enfrentado contra su pecado y por lo tanto la necesidad real de tener una vida renovada en Cristo? Se habla de un profeta sin dar su nombre. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que este profeta es Miqueas y que estaba preso y que por eso la rapidez en ir a buscarlo. Es más, hay algunas versiones
como la Reina Valera actual o la Biblia de las Américas, que de plano aparece que el profeta es Miqueas. Finalmente van a buscar a este profeta y quien lo va a buscar trata de decirle a este profeta que diga lo mismo que lo que ya estaban diciendo los otros 400. Pero este profeta responde, lo que Jehová me hable, eso diré. También es un importante punto para no olvidar que nosotros debemos predicar la palabra de Dios y lo que Dios ha establecido en ella, y no lo que la gente quiere escuchar o lo que están diciendo otros. Según vemos en el relato, al parecer la primera respuesta que entrega este profeta es una ironía. Ante la pregunta, el profeta le dice, sube y serás prosperado. Pero el rey conoce bien al profeta, le dice, anda y anúnciame la verdad. Así que al parecer había sarcasmo finalmente en la respuesta del profeta. Después declara el profeta realmente lo que está pasando, también lo que pasará, y lo hace de una forma muy clara y contundente. Y tan contundente es que acá vemos que le dice a Josafat al escuchar la respuesta del profeta, ¿no te dije que no profetizaría nada bueno acerca de mí, sino solamente lo malo? Así que el meditar en esta historia, hermano, y un poco en lo que ya hemos leído, pensando y asociando lo que también vivió David, qué bueno es poder contar con enviados del Señor en nuestra actualidad que nos confrontan con nuestra pecaminosidad, que nos abran los ojos y que podamos ser como David y arrepentirnos de corazón. Al mismo tiempo, qué peligroso es que existan algunos que no solo nos digan lo que nosotros queremos escuchar y que es agradable al oído. Así que roguemos y oremos al Señor que siempre hayan hermanos y predicadores valientes que se atrevan a poder exhortarnos por medio de su palabra para que nosotros podamos volvernos y siempre preocuparnos de andar en los caminos de rectitud y de santidad que el Señor nos ha llamado.